Hola amigos, en este problema trabajaremos un poco más el efecto de las fuerzas de Lorentz en situaciones en donde un campo magnético uniforme es aplicado sobre un cable con corriente. El problema fue desarrollado en conjunto con nuestros colegas del canal Profisunap, cuyo enlace está en la descripción del video, en donde además de este problema pueden encontrar material de diversas áreas de física con bastantes problemas resueltos. Los elementos que usaremos para resolver este problema los pueden encontrar en los videos que se muestran a mano derecha, y dentro de lo que pueden encontrar las leyes de Newton, la ley de Hooke que describe el comportamiento de la fuerza elástica y también la fuerza de Lorentz para cables con corriente en un campo magnético uniforme. Y nuestro problema nos dice: en la figura se aprecia un circuito dispuesto verticalmente que sujeta a un conductor metálico de masa m por medio de dos resortes iguales de constante elástica K, como se ven aquí en la figura, que serían este resorte y este resorte. A través del circuito fluye una corriente de magnitud I, que es igual a V, que es el voltaje que entrega una fuente, sobre la resistencia que está por acá, en la forma mostrada en la figura, que sería con sentido hacia la derecha. Si no hay campo magnético externo, indique si los resortes están comprimidos o estirados y calcule la magnitud de su deformación, que le vamos a llamar delta L. Y segundo, si se incorpora un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del circuito, calcule su magnitud y dirección, o sea, si es entrante o saliente, para que los resortes queden estirados hasta una longitud total de 2 veces la longitud anterior. O sea, en primer lugar vamos a ver los datos que se nos entregan acá. Vemos que acá hay una varilla de largo L, cuya masa es M, y también nos dicen que hay unos resortes de constante elástica K. Por si acaso, vamos a trabajar esto de forma algebraica, ya que no nos dan ningún dato explícito salvo estas cantidades. También nos dicen que hay una corriente I que pasa por este circuito, que es V entre R, que está relacionado entonces a la resistencia que está acá y al voltaje suministrado por la fuente. Y entonces con estos datos debiéramos poder resolver nuestro problema. Para entender un poco la situación que estamos trabajando, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre en las dos situaciones. La primera situación que nos mencionan, aquí en la situación A, dice no hay un campo magnético externo, o sea, por aquí sigue pasando la corriente pero no hay campo magnético, de modo que no siente fuerza magnética. Y entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la barra, nos vamos a dar cuenta que, por supuesto, está su fuerza peso, que va a ir hacia abajo. Y esta barra lo que va a hacer es comprimir a estos dos resortes, que por cierto son iguales, así que cada uno va a ejercer una fuerza elástica hacia arriba, y nos quedaría entonces una fuerza elástica por acá. La otra fuerza elástica vale exactamente lo mismo, así que vamos a poner 2 veces esta fuerza elástica, y no hay más fuerzas para esta barra. Resulta que esta barra está en equilibrio, y entonces con la primera ley de Newton podemos asegurar que la suma de fuerzas debe ser 0. Y entonces si nosotros llevamos estas fuerzas que aparecen en este diagrama, nos quedaría 2 veces la fuerza elástica menos el peso deben ser 0. ¿Qué pasa en la segunda situación? Nos dice, si se incorpora un campo magnético uniforme perpendicular al plano del circuito, hay que calcular la magnitud y dirección para que los resortes queden estirados hasta una longitud 2 veces la compresión de la parte anterior. O sea, para que los resortes se estiren, la fuerza magnética debe ser hacia arriba. Así que tendríamos por aquí la fuerza magnética. Tendríamos también el peso, que esto no va a cambiar. Y vamos a tener entonces la fuerza de los resortes, que ahora van a tirar a la barra hacia abajo. Y van a tener otra magnitud, así que le vamos a llamar F sub K'. Y nuevamente van a aparecer 2 veces, digo porque tenemos estos dos resortes. Y entonces, nuevamente, haciendo uso de la primera ley de Newton, aquí vemos que la sumatoria de fuerzas debe ser 0, y por lo tanto nos va a quedar fuerza magnética menos el peso menos 2 veces la fuerza elástica. Esto debe ser 0. Entonces tenemos que dar un poco más de detalles a estas dos ecuaciones de movimiento que encontramos recién. Volvamos a la primera situación.
Acabamos de mencionar que las ecuaciones de movimiento van a ser 2 veces la fuerza elástica, que tiene que ver con estas dos fuerzas de los resortes, menos el peso deben ser 0. Nosotros sabemos que la magnitud de la fuerza elástica es F sub k igual a la constante elástica por el estiramiento que tiene el resorte. O sea, vamos a decir que esto es 2 veces la constante elástica por lo que se estiran estos resortes menos la magnitud del peso, que sabemos que es m por g y es igual a 0. Así que de aquí podemos encontrar la magnitud de la deformación y nos quedaría que 2k por delta L es igual a mg, y por lo tanto la primera parte va a ser que la deformación es mg entre 2 veces k, y esta deformación, como nosotros dijimos hace un rato, es de compresión. Así que no puede ser otra situación que compresión, y esto es porque simplemente la barra está presionando a estos dos resortes. Ahora vamos al análisis de la segunda situación. Nosotros ya encontramos esta ecuación de movimiento y vemos que la fuerza magnética que siente el cable cuando está en presencia de un campo magnético debe ser igual entonces al peso más la contribución de los resortes, que sería 2 veces esta fuerza elástica de cada uno. Y ahora debemos recordar que esta fuerza elástica, como es proporcional al estiramiento, y según enunciado acá nos dice que se estira el doble de la compresión de la situación anterior. O sea, la nueva fuerza elástica será el doble de la compresión de la situación anterior, y por lo tanto esto nos va a quedar el peso, que sabemos que es mg, más 2 veces. Aquí nos va a quedar la fuerza elástica, que es k veces por el doble de el valor de la compresión anterior, que sería 2 veces mg entre 2k. Eso fue lo que encontramos antes. Y por lo tanto, bueno, aquí se nos va a ir un 2. Y nos va a quedar... También se nos va a ir el factor k, de hecho. Que esto es mg más 2 mg. Y por lo tanto, la fuerza magnética debe ser 3 veces el peso del cuerpo. Por otro lado, nosotros queremos encontrar la magnitud del campo magnético. Y acabamos de encontrar, bueno, su magnitud, la magnitud de la fuerza, y necesitamos encontrar la magnitud del campo, sabiendo que la fuerza magnética tiene magnitud 3 mg, y lo que nosotros dijimos es que para que este sistema se mantenga en reposo con los resortes estirados, entonces la fuerza magnética debe ser hacia arriba. Si nosotros recordamos la expresión de la fuerza magnética, esta es I veces, que es la corriente, L, que nos habla del sentido de la corriente, cruz el campo magnético. Y aquí podemos hacer una observación. Esta I que vamos a considerar nosotros, que es la que se ve en la imagen, es la corriente convencional, que se asume en realidad que la corriente es de cargas positivas. La corriente real lo que va a hacer en realidad es moverse en esta dirección. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este producto con las corrientes, las cargas negativas, y con el vector, que va a ser el vector contrario al que vamos a elegir, entonces este producto va a dar exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros seguimos la expresión con la corriente convencional, que es lo que aparece acá, vamos a tener que esto es I veces el vector L. Debemos recordar que ese vector está relacionado al movimiento de la corriente, o sea, hacia la derecha, que vamos a decir L por I unitario, cruz un vector B K unitario, que lo vamos a poner genérico. Si B es positivo, entonces el vector de campo magnético nos quedaría B mayor a 0. Esto será que el campo magnético sale de la pantalla, y si nos da negativo, entonces va a estar entrando a la pantalla. Debería poner una cruz acá. Otra forma de ver esto lo podemos hacer con la regla a la mano derecha. Por ahora, si nosotros hacemos este cálculo, nos quedaría I LV
I cruz K, y nosotros sabemos que este producto cruz es menos J. O sea, esto sería menos IL por V por J unitario. Ahora entonces, si comparamos, nosotros habíamos dicho que la magnitud de la fuerza magnética tenía que ser 3 veces el peso del alambre. Y por otro lado, lo que encontramos es que la expresión de de la fuerza magnética en términos del campo magnético es menos ILV J unitario. Entonces, ¿de qué forma este vector puede ser con sentido positivo? Si nos damos cuenta, la única opción posible es que V sea negativa. O sea, si nosotros despejamos, aquí nos va a dar que el campo magnético es menos 3mg entre I por L. O sea, si nosotros atribuimos la parte vectorial, debería ser menos B por K unitario, que fue lo que nosotros dijimos. O sea, este vector está en realidad entrando a la pantalla. Este resultado también lo podemos encontrar con la regla a la mano derecha. Si ustedes hacen el producto cruz entre un vector que va hacia la derecha, que en el fondo representa el L, y un vector que va hacia adentro, hacen L cruz V, entonces este vector, el vector resultante, va a ser hacia arriba, que es lo que nosotros queremos. Y por lo tanto, con esto ya encontramos la magnitud del campo magnético, y lo dejamos entonces en términos de los datos que se nos entregan acá, y sería menos 3 veces M por G entre el valor de la corriente, que nos dicen que es V entre R, esto por L por K unitario, y por lo tanto el campo magnético que responde a esto debe ser menos 3mg por R entre B, L, K unitario. Esta es la magnitud entonces que responde a esta situación. Y bueno, muchachos, espero que este video les haya sido de ayuda. También reitero mi invitación a revisar el canal Profisunab para que vean una solución alternativa a la propuesta en este video. También no me quiero ir sin dejarles una pregunta asociada a lo visto recién, de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál debe ser el campo magnético externo que hará que los resortes se compriman el doble de la compresión inicial? Eso, chicos, cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.